Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Un gusto, como siempre, tener la oportunidad de compartir este espacio en la televisión, un espacio de comunicación donde le proponemos de manera permanente y habitual temas interesantes, por supuesto. A propósito de esto que le indico, permítame presentarle nuestros adelantos. Bueno, creo que han habido algunos temas positivos, pero más allá de algún otro aspecto, creo que es importante mencionar que han fallado niveles de planificación. El 16 de diciembre dejará de funcionar. El popular servicio de noticias Google News en España, lamentablemente, según la gigante de Internet, deberá cerrar. Los responsables de un programa de torturas de la CIA, cuyos escabrosos detalles se conocieron el martes, deberían ser juzgados. Así opinan altos responsables de la ONU y grupos de defensa de los derechos humanos. ¿Ahorraste en el lugar equivocado y no te alcanzó? En el Banco Pyme de la Comunidad, tus ahorros ganan el 3.5% de interés anual. Ahorro que te alcanza. Puedes aperturar tu cuenta de ahorro Mi Fondo en cualquiera de sus oficinas. Banco Pyme de la Comunidad. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. La mejor oferta en lotes, $1,800, lote de 300 metros cuadrados en Santa Cruz. Precio de preventa válido solo por 90 días a partir del 8 de septiembre. Crédito, sin intereses, sin multas, sin recargos y sin requisitos bancarios. Urbanización La Familia, con la garantía de Bienes Inversiones Nazaret. Compre un lote, tenga un lote para su familia y haga feliz a su familia con la urbanización La Familia de Bienes Inversiones Nazaret. Lotes dentro del cercado de Santa Cruz. Solo $1,800, 300 metros cuadrados. Solo son 900 lotes. Aproveche esta oportunidad solo por 90 días. Compre su lote desde La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Hay un lugar donde los momentos simples de la vida son importantes, donde los detalles marcan la diferencia. Un espacio donde lo mágico es absolutamente natural. Un lugar donde las estrellas son más de 5. Centro Ecoturístico El Poncho. Un lugar al pie del majestuoso Tunari. Un lugar diferente. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCATES. Teléfono piloto 4200-406. Lo importante es lo que llevas dentro. Batería Varga, la batería de mayor rendimiento en América. Gracias por estar con nosotros. Estamos de retorno y vamos a empezar revisando algunos temas que llaman la atención, por supuesto. El primer tema que planteamos tiene que ver con lo que va a ocurrir en algunos días nada más en España. Google News cierra definitivamente en ese país. No va más este popular sitio donde uno podía encontrar muchas noticias en relación al país ibérico. Esto fundamentalmente se debe a una norma que ha sacado ese país donde se intenta proteger los derechos de autor, los derechos intelectuales. Esto ha ocasionado que Google News manifieste que en este nuevo marco legislativo la situación de este emprendimiento, de esta empresa,
sería insostenible. Le voy a comentar precisamente los detalles a partir de este material audiovisual. El 16 de diciembre dejará de funcionar. El popular servicio de noticias Google News en España, lamentablemente, según la gigante de Internet, deberá cerrar. La nación europea obligará a pagar a los medios cuyo contenido sea reproducido total o parcialmente a raíz de una nueva ley sobre propiedad intelectual que fue aprobada por el Parlamento español. Google se enfrenta a los editores de periódicos en varios países europeos que la acusan de abusar de su posición dominante y le piden pagar por el uso de su contenido. Google se defiende afirmando que Google News no gana dinero por no contar con publicidad y que pagar por las noticias lo haría insustentable. Continuamos en el programa. Le voy a comentar ahora de algo que podría parecer como una rareza, algo extraño. Y creo que ahí precisamente, en ese tema, precisamente está lo importante. No es una rareza, le cuento. ¿A qué me refiero? Al cáncer de seno, pero en hombres. Una situación que podría inclusive ser mucho más delicada, mucho más grave que el cáncer de seno en mujeres. ¿Por qué la situación se agrava? Esa es la pregunta. Porque hay una especie de prejuicio donde entendemos de una forma equivocada que el cáncer de seno solamente afecta a las mujeres. Primer problema. Segundo, voy a decir, la atención, la tecnología, el desarrollo, la industria de los medicamentos, todo se hace pensando sobre todo en la mujer, dejando de lado a los hombres. Situación, le decía, que conforman este cuadro de situación que agrava este tema que quiero compartir con usted en el siguiente material. Lazos de color rosa, incluso jugadores de fútbol americano con calcetines y guantes rosados. Su uso busca mantener en la conciencia el cáncer de seno. Pero por muchas razones, incluyendo las culturales, la enfermedad solo se relaciona con las mujeres, y esto es un error. Los hombres que sufren de cáncer de seno son a menudo ignorados, y en un nuevo informe, un grupo internacional de investigadores sostiene que los hombres tienen menos probabilidades de recibir el tratamiento adecuado para su enfermedad. En muchos casos, ellos no obtienen la terapia hormonal adecuada para tumores. Tampoco para la mastectomía, cuando una cirugía más conservadora pudiera ser más que suficiente. Mientras que en décadas recientes se han mejorado los tratamientos y ha aumentado el nivel de supervivencia, en el caso de los hombres, estas mejoras se han reflejado de manera más modesta que para las mujeres. Peor aún, un hombre con el padecimiento tiene menos probabilidades de sobrevivir en comparación con la mujer. ¿Por qué? Los científicos saben que el cáncer de seno en el hombre es diferente en el ámbito celular, y los investigadores señalan que hay escasez de especialistas para tratar este cáncer en el género masculino. A final de cuentas, es claro que se necesita más indagación para encontrar mejores tratamientos y para tomar conciencia de que esta no es una enfermedad que solo afecta a la mujer. Vamos a continuar. Antes de cerrar este bloque, voy a presentarle un informe que se ha dado en relación a un caso de tortura en los Estados Unidos. Se habla de que se va a juzgar a los culpables y se cuestiona una vez más el tema de la tortura. Por supuesto que es cuestionable, pero fíjese, estamos en el año 2014 y todavía se sigue hablando de este tema tan cuestionado. No desde ahora, no es reciente esto, viene hace muchos años atrás. La gran pregunta es de aquí en adelante, ¿cuándo se terminará este tema? Bueno, a propósito de lo que acabo de comentarle, también hay un debate en los Estados Unidos. Los responsables de un programa de torturas de la CIA, cuyos escabrosos detalles se conocieron el martes, deberían ser juzgados.
Así opinan altos responsables de la ONU y grupos de defensa de los derechos humanos. Para estos, un documento publicado por el Senado muestra que los métodos secretos usados por la CIA para extraer información de los detenidos tras el 11 de septiembre violaron repetidamente la legislación internacional y los derechos humanos elementales. Resultaron, además, ser mucho más brutales de lo supuesto. Ahora sabemos que la lógica de la administración Bush para echar mano a la tortura, su defensa de que era útil, de que la tortura nos protegía, era falsa. La importancia del informe del Comité de Inteligencia del Senado es que muestra que a pesar de estos argumentos, no obtuvimos inteligencia utilizable que no hubiera sido posible conseguir mediante métodos legales. Roth reconoció que la administración del presidente Barack Obama puso fin a muchas de las prácticas descritas crudamente en el documento, pero advirtió que a menos que se enjuicie a los responsables, la tortura seguirá siendo una opción política para los futuros presidentes. El presidente Obama pudo haber dicho, no, esto es claramente ilegal, vamos a procesar esta ilegalidad, dejaremos en claro que no podrá ocurrir nuevamente. Pero al optar por seguir adelante, no procesar este grave delito, Obama mantiene la tortura como una opción política equivocada e incorrecta para otros presidentes de Estados Unidos. Pero el martes parecía dudoso que alguien fuera juzgado. Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo que desde 2009 realizó 2 investigaciones sobre maltrato a detenidos y concluyó que no hay pruebas suficientes para lograr una condena. Los investigadores que revisaron el informe del Senado, dijo, no hallaron nueva información que no hubieran considerado antes. Estimados amigos, vamos a hacer una pausa. Enseguida vamos a hablar de un tema que creo es importante, casi obligatorio en esta época del año, porque miramos en retrospectiva lo que se ha hecho por nuestra ciudad en materia de obras municipales, a propósito de lo que se llama de manera habitual la ejecución en esta gestión 2014, la ejecución presupuestaria del municipio de Cochabambino. Es un tema que vamos a conversar con un invitado. Enseguida estamos de retorno, no se vaya, ya volvemos. Estamos impulsando el desarrollo de Bolivia desde Cochabamba. La energía social es el camino para reafirmar nuestra soberanía energética, garantizando el suministro eléctrico para las generaciones futuras. ELPE, crecemos con energía. Una empresa de Ende Corporación. Hay un lugar donde los momentos simples de la vida son importantes, donde los detalles marcan la diferencia. Un espacio donde lo mágico es absolutamente natural. Un lugar donde las estrellas son más de 5. Centro Ecoturístico El Poncho. Un lugar al pie del majestuoso Tunari. Un lugar diferente. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCATEC. Teléfono piloto 4200-406. Freestone. Contra cualquier adversario. Limpiador y desengrasador. Elimina la grasa de golpe. ¿Ahorraste en el lugar equivocado y no te alcanzó? En el Banco PYME de la comunidad, tus ahorros ganan el 3.5% de interés anual. Ahorro que te alcanza. Puedes aperturar tu cuenta de ahorro Mi Fondo en cualquiera de sus oficinas. Banco PYME de la comunidad. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le había adelantado una entrevista que vamos a rescatar, en verdad, a propósito de lo que ya
significa una especie de conformación inicial de los candidatos. El panorama electoral ya se empieza a ver con más claridad. Ayer, usted lo sabe bien, se ha confirmado que Rebeca Delgado forma parte de una alianza, y de esa alianza también forma parte Edwin Jiménez, quien ha sido concejal de oposición durante estos 5 años recientes. Conversamos con él precisamente el martes y queremos recuperar un segmento de esa entrevista porque se hacía una evaluación de lo que ha sido la ejecución presupuestaria en el municipio cochabambino. Además, y rescato esto, él nos explicaba qué debemos entender de forma correcta por ejecución presupuestaria, un término que a veces se confunde o definitivamente no se entiende en su verdadera dimensión. Concejal, a estas alturas del año, muchas cosas, muchos sentimientos se cruzan entre los cochabambinos y es necesario mirar en retrospectiva, más asumiendo que se viene un proceso eleccionario para renovar a las autoridades que hacen al desarrollo urbano de nuestra ciudad. ¿Cuál es esa mirada que usted tiene, por ejemplo, como concejal a la gestión que está culminando? Bueno, creo que han habido algunos temas positivos, pero más allá de algún otro aspecto, creo que es importante mencionar que han fallado niveles de planificación. Se ha visto que no ha habido una coordinación adecuada entre las subalcaldías y el Ejecutivo Municipal, que no se ha trabajado con seriedad, con responsabilidad en la ejecución de planes, programas y proyectos. Podemos afirmar que la gestión 2010 hemos llegado simplemente a una ejecución presupuestaria en inversión pública de 43%. Esto implica que de cada 100 bolivianos en inversión pública se ha gastado solo 43 bolivianos. Claro que si tomas en cuenta el pago de consultorías, viáticos, publicidad, combustible, pago de servicios básicos, agua, luz, teléfono de las dependencias municipales y todo lo que es la partida 100, el 2010 se llegó al 57%. El 2011 en inversión pública solo al 53%, el 2012 en inversión pública solo al 58.80%, el 2013 solo en inversión pública al 52.23%. Y este 2014, el último reporte que tenemos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del SIGMA, el último reporte que tenemos al 4 de noviembre, o sea, al mes pasado, tenemos en inversión pública 39.02 y tomando en cuenta todo lo que es funcionamiento, estamos nada más en un 43.34. Entonces, estas son cifras que nos preocupan. Recursos económicos tenemos. Cochabamba es un municipio que tiene un presupuesto vigente de más de 1.800 millones de bolivianos. Solo como ejemplo, para este año el alcalde ha presupuestado más de 9 millones de bolivianos solo para publicidad, algo que los años anteriores no pasaban de los 3 millones. Entonces, recursos económicos hay, lo que está faltando son niveles de planificación, niveles de compromiso para ejecutar obras que mejoren el nivel de vida de los pobladores de nuestra ciudad. Cuando uno escucha esos datos, concejal, sin ser experto se da cuenta que algo no está bien. Pero también vamos a reconocer que hay argumentos de uno y otro lado. No voy a hacer alusión directa a la justificación, entre comillas, que hemos escuchado en relación a por qué no se ejecuta más. Sin embargo, sí le voy a preguntar si esas justificaciones que las conoce usted, que las conoce la población, son válidas. Bueno, primero hemos escuchado que se tiene más de 2.000 programas y proyectos, que es difícil ejecutarlos en una gestión, que tenemos un presupuesto muy atomizado, que son las OTBs las que mediante las cumbres participativas definen en qué utilizan sus recursos, pero eso es sí y no. ¿Por qué? Si bien las OTBs determinan en qué van a invertir los recursos de coparticipación tributaria, también hay recursos de ingresos propios que prácticamente es el Ejecutivo el que determina en qué va a utilizar. Pero acá es importante que los profesionales calificados y la máxima autoridad de la institución dé las señales, de las directrices para ver qué proyectos se pueden incorporar en el POA. En los informes que pedíamos, y tenemos los documentos,
¿por qué no se estaba ejecutando el alcantarillado o el proyecto de agua potable de tal sector? Nos decían, no se ha podido licitar porque no ha sido concluido el estudio de diseño final y está en fase de elaboración. Entonces, tú que eres, por lo que he podido verte en los medios en este medio de comunicación y en algún otro, tienes un conocimiento vasto de lo que es planificación. ¿Cómo puedes determinar cuánto te va a costar una obra? ¿Cómo puedes determinar qué plazo de ejecución tiene esa obra? ¿Cómo puedes determinar a cuántas familias beneficia? ¿Qué tipo de beneficio económico, social o en desarrollo humano te genera un proyecto si no tienes el estudio de diseño final? O sea, es una debilidad. Es una debilidad presupuestar recursos y no tener el estudio de diseño final. O sea, ¿cómo presupuestas los recursos si no tienes el estudio de diseño final? El estudio de diseño final te dice cuánto de plata vas a necesitar para la obra. Algo interesante me pasó ayer. Estaba en una inspección del puente 6 de agosto, Independencia, y hablaba con los responsables de la empresa, fiscal de obra, de la alcaldía, supervisor, y les digo, esta obra debe haber sido concluido el 10 de septiembre, según contrato. Y el argumento para la ampliación de plazo que me dan, por ejemplo, es que no preveyeron que habían que realizar movimiento de las obras de saneamiento básico, no sabían que existía en el lugar. ¿Cómo no vas a saber? Cualquier ciudadano sabe que por la 6 de agosto pasa la Serpiente Negra. Todos saben que por las calles hay pues la conexión de agua potable, alcantarillado. Entonces, justificaciones que no son adecuadamente sustentadas, como ejemplo, porque nos dicen, nos han entregado los planos y no se sabía si la Serpiente Negra pasaba por el centro, por la Jardinera o por la izquierda o por la derecha. Entonces no tenían un estudio de diseño final adecuado para lanzar la licitación. O sea, problemas puntuales que podría citarte fácilmente una treintena. Cuando uno hace periodismo, consejero Jiménez, tiene la posibilidad de conversar con la gente, entre comillas, gente común, gente como nosotros, y nos preguntan muchas cosas, y opina, y escuchamos a la gente. Le quiero comentar algo de lo que he escuchado, se me viene a la mente en este momento. Ejecución presupuestaria, todavía un término un poco fuera de el uso coloquial. La gente dice, pero ¿cómo es eso? ¿Tenemos plata y no hay capacidad de gastar? ¿Qué le contestaría usted a ese ciudadano común que le dice, no entiendo, o sea, tenemos 100 y solo gastamos 50, 40? ¿Por qué? Como comentas, hablando en términos comunes y corrientes, no decir cuánto es ejecución presupuestaria, ejecución física, ejecución financiera, cuánto es ejecución global, cuánto es inversión pública, hablaremos de manera más sencilla. Es como que tú ganas un sueldo, pongámosle que ganes 5.000 bolivianos y le entregas el sueldo a la esposa para que pague los servicios de agua, luz, teléfono, las pensiones de los niños, que les compre zapatos, material escolar, que no le falte nada. Pero a fin de año llegues a la casa, o a fin de mes llegues a la casa y te han cortado la luz. Te llaman del colegio porque no has pagado pensiones. ¿Quién está fallando? La persona que maneja los recursos. ¿A quién le has dado los recursos? Tiene la plata, pero algo ha pasado, no está planificando bien en el hogar la esposa, o puede ser el esposo, teniendo los recursos, que no está encargándose de cumplir con lo básico en el uso o la inversión de recursos económicos. Tienes la plata, pero algo que me decía un ciudadano el otro día, pero bien, entonces como Cochabamba estamos teniendo harta plata, estamos ahorrando, ¿no? Es que el gobierno municipal o las alcaldías no son entidades de ahorro, son entidades que tienen que invertir recursos económicos para mejorar el nivel de vida de los pobladores de su jurisdicción. No somos entidad de ahorro. Entonces, el ejemplo sencillo que te pongo, ¿de qué te sirve darle tu sueldo a la esposa para que, según lo planificado, cubra con determinados rubros en el gasto de recursos económicos, si a fin de mes llegues a la casa y te han cortado todos los servicios, pero sigue la plata? La plata es para invertirla en tener mejores condiciones de vida. Lo pequeñito que pasa en el hogar debe pasar también a nivel municipal. Esa era la entrevista que habíamos realizado hace algún tiempo atrás a propósito de la evaluación que se hace en relación a la gestión municipal, es decir, vemos lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal,
con el criterio más correcto posible, porque creo que todos, y ayer escuchábamos, por ejemplo, en una entrevista al mismo alcalde de un Castellanos decir que, claro, cada ciudadano cochabambino tiene todo el derecho de preguntar qué se ha hecho por su ciudad y las autoridades tienen la obligación de responder. En ese sentido, creo que pues es una época, le decía, muy habitual para poder ver lo que se ha hecho en retrospectiva en cuestión de trabajo municipal. Amigos, de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa. El tiempo se ha terminado, básicamente. Simplemente decirles que las referencias que aparecen en pie de pantalla son una muy buena oportunidad para estar en contacto permanente. Estamos en redes sociales, tenemos un canal en YouTube y un sitio web en Internet. Como siempre han sido muy amables, muy buenas tardes.